Buenas, en esta presentación le venimos a hablar sobre ejemplos de estadística inferencial basados en el área de recursos humanos. La tabla de contenidos se distribuye así. En el punto 1 encontramos la variable aleatoria discreta. En el punto 4 la distribución normal estándar, que esas van a ser presentadas por mi persona. En el punto número 2 tenemos la distribución binomial, que esas van a ser presentadas por la compañera Karen. Y en el punto número 3 tenemos la distribución de Poisson, que esas van a ser presentadas por mi compañera Kaina. Bueno, como les mencioné, yo voy a hablar sobre el punto 1, que sería la variable aleatoria discreta. Vamos a leer la pregunta, que dice: en una compañía de repostería, el departamento de recursos humanos desea llevar a cabo una encuesta aleatoria para recuperar la opinión de los clientes. Para seleccionar a los clientes está utilizando una estrategia que implica lanzar dos monedas al aire y se define la variable aleatoria como el número de coronas observadas en los lanzamientos. Entonces, como cosas importantes que se deben de resaltar en la pregunta, sería que se está llevando una encuesta aleatoria, también de que se están lanzando dos monedas al aire y que la variable aleatoria se define como el número de coronas observadas en los lanzamientos. Después aquí tenemos lo que es el espacio muestral. Entonces existe la probabilidad de que caiga ya sea escudo, escudo, corona, corona, escudo, corona y corona, escudo. Como aquí lo que nos están pidiendo es el número de coronas observadas en los lanzamientos, entonces se puede ver que aquí no hay ninguna corona, entonces hay 0 coronas. Aquí se puede ver que hay 2 coronas y aquí vemos que está escudo, corona y corona, escudo. Entonces tenemos una corona y luego estos datos sirven para poder desarrollar esta tabla. Entonces, estos datos son los mismos de esto. Entonces quiere decir aquí 0, un cuarto. Que un cuarto es porque solamente en 0 solamente tenemos un punto. Y el 4 sería porque es la probabilidad. Y después en 1, 2 cuartos, porque tenemos 2 puntos. Después en el 2, un cuarto, porque tenemos un punto. Luego, para sacar esta otra parte de la tabla, básicamente lo que hay que hacer es sumar. Entonces, este se agrega igual como está. A este se le suma este. A este le sumamos este. A este le sumamos este. Y a este le sumamos este. Y después, el resultado que nos queda en esta tabla, hay que hacer la suma de cada una de las columnas. Entonces, el resultado que nos queda en esta primera columna de px igual a x sería 1. Y en el resultado que nos queda en esta columna de px menor o igual a x sería 2. Después ya sería como desarrollar lo que es la pregunta en sí. Entonces dice: ¿cuál es la probabilidad de obtener como máximo una corona en 2 lanzamientos de moneda? Entonces, cosas importantes en la pregunta, que nos están pidiendo como máximo una corona en 2 lanzamientos. Entonces, como dice máximo, sería exactamente, por decirlo así, 1. Entonces, la fórmula que se utiliza para este ejercicio sería esta, que sería px x menor igual a 1. Y entonces este resultado se busca en esta tabla.
Entonces, si buscamos aquí 1 en X, encontramos que sería 3 cuartos. Entonces, aquí está. Y ese sería el resultado. Después, la probabilidad de obtener como máximo. Bueno, esta es la interpretación. La probabilidad de obtener como máximo una corona es de 3 cuartos. Esto quiere decir 0,75. Después, la otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos 2 coronas en los 2 lanzamientos de moneda? Entonces aquí hay que poner cuidado que al menos no están diciendo al menos 2 coronas en los 2 lanzamientos. Entonces la fórmula que se va a utilizar es esta. Hay que recordar que X siempre tiene que ser menor que el número. Entonces como esto está así, tenemos que restarle 1. Entonces, aquí ya le restaríamos 1, entonces estaríamos trabajando con el 1. Entonces, hay que ir aquí a la tabla, buscar en el 1 y tenemos igual 3 cuartos. Entonces, igual aquí a 1, le tenemos que, al 3 cuartos le tenemos que restar 1. Entonces, esto nos da como resultado 1 cuarto. Y la interpretación sería que la probabilidad de obtener al menos 2 coronas es de 1 cuarto, es decir, 0,50. Bueno, aquí vamos a trabajar las características de variable aleatoria discreta. Básicamente la pregunta y la tabla es la misma que la diapositiva anterior, solo que en esta vamos a sacar las características, pero se va a trabajar la misma tabla y también la misma pregunta. La esperanza media, en este caso se va a trabajar con esta fórmula, que nos dice que lo que tenemos que hacer es sacar de esta columna el 0, de esta otra columna un cuarto y multiplicar estos. Eso nos da como resultado 0. Después hay que agarrar el 1 y multiplicarlo por 2 cuartos, lo cual da como resultado un doceavo. Y ya luego hay que agarrar el 2 y multiplicarlo por un cuarto. Y después esto se suma y nos da en este caso como resultado 1. Luego vamos a sacar la varianza. Para la varianza se va a utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces, que básicamente es a ese número que está aquí, hay que restarle esto. Y aparte de eso, tenemos que elevarlo al 2. Y eso nos da como resultado 1. Y luego tenemos aquí 1 menos 1 elevado a 2, que eso nos da como resultado 0. Y ya después de último tenemos 2, que se agarra de la columna de X, menos 1 elevado a 2, que nos da como resultado 1. Y después, esta es la parte de la fórmula que estábamos trabajando ahorita. Y ya luego vamos a trabajar con esta. Entonces este resultado que nos dio aquí se tiene que multiplicar por esta columna de P, X igual a X. Entonces, 1 se multiplica por este. Después, este 0 se multiplica por 2 cuartos. Y 1 se multiplica por 1 cuarto. Que bueno, aquí primero nos da 1 cuarto, luego nos da 0 y después luego nos va a dar 1 cuarto.
Si nosotros metemos esto a la calculadora y hacemos la suma, entonces eso nos da 1/2. Después aquí tenemos la desviación estándar, que para sacar la desviación estándar básicamente es meter este resultado de la varianza en raíz cuadrada. Entonces, si nosotros metemos eso en raíz cuadrada, entonces nos da como resultado raíz de 2/12. Entonces esto sería igual a 0,7071. Distribución binomial puntual. La distribución binomial puntual mide el número de éxitos en una secuencia de n ensayos independientes de Bernoulli, con una probabilidad fija de p de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Este es el enunciado. Un grupo de 30 candidatos inicia pruebas en una empresa para los puestos de operarios de producción. Dada la complejidad de las pruebas, la probabilidad de que una mujer apruebe es de 0.60. ¿Cuál es la probabilidad de que 16 mujeres aprueben las evaluaciones? La distribución binomial puntual nos da una fórmula para la cual vamos a sustituir P es igual a 0.60, que es la probabilidad que nos dan. Q es 1 menos P, que sería 1 menos P menos 0.60, nos daría el resultado de 0,40, que va a ser el equivalente a Q. N es el total de candidatos, X es la interrogante, que sería 16. Para ello vamos a sustituir la probabilidad de que 16, 30 y 0.60 se sustituye en la fórmula, sería 30 complemento 16 por 0.60 elevado a x, que sería 16, 0,40 menos n de x. 30 menos 16, eso nos va a dar igual a 0.1101, donde la probabilidad de que 16 mujeres aprueben las evaluaciones es de 0.1101. Tiene una serie de características donde nos representa la media o esperanza matemática, que va a ser igual a mu de xn por p, donde sustituimos 30 por 0.60, que va a ser igual a una media o esperanza matemática de 18. La variancia o varianza de distribución binomial es v de x, va a ser igual a n por p por q, que sustituimos 30 por 0.60 por 0.40, nos va a dar una varianza de la distribución binomial de 7.2. La desviación estándar es la desviación raíz de v de x, u de la varianza. La raíz de la varianza va a dar igual a 2.6833. Acumulada. El enunciado es el siguiente. En mayo del 2023 se realiza una feria de empleo donde se solicitan las hojas de vida de los aspirantes en físico. El 0.60 de los aspirantes entrega su hoja de vida con datos erróneos. En las primeras hojas se recibieron 30 hojas de vida. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 20 de las hojas de vida no cuenten con información errónea? Dado a ello, tenemos la fórmula de probabilidad dada para Bernoulli y el teorema, que lo vamos a utilizar para averiguar la interrogante. X va a ser igual a 20, n es igual a 30, p es igual a 0.60. Vamos a necesitar averiguar q, donde es igual a 1 menos p, que es la probabilidad, 1 menos 0.60
va a ser igual a Q igual 0.40. El teorema que vamos a solicitar se va a utilizar debido a que a nosotros nos muestran el 0.60 brinda su hoja de vida con datos erróneos, pero nuestra interrogante nos solicita que al menos 20 de las hojas de vida no cuenten con información errónea, al menos es utilizando el 20 inclusive. Para eso utilizamos el teorema donde x es mayor o igual a 20. 1 menos la acumulada de 20 menos 1 va a ser igual a 1 menos la acumulada sería menor o igual a 19 para incluir el 20. Para ello sustituimos en la función, o en la fórmula de Bernoulli, x va a ser igual a 20, n va a ser igual a 30 y p va a ser igual a 0.60. Pero la p que utilizaremos sería la de la interrogante, que al menos 20 de las hojas de vida no cuenten con información errónea. Eso va a ser igual, nos vamos a la tabla de distribución binomial acumulada, donde 1 va a ser igual a la probabilidad de 0.9971, que sería nuestro resultado en la distribución binomial acumulada en las tablas, que va a ser igual a 0.0029. Entonces tenemos que la probabilidad de que los aspirantes entreguen sus hojas de vida sin error en la información es de 0.0029. Otro ejemplo de distribución binomial acumulada para hallar la interrogante que vamos a tener a continuación. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 12 y 16 de las hojas contengan datos erróneos? Vamos a trabajar con el enunciado anterior, donde x es igual a 20, n igual a 30, p igual a 0.60, q igual a 0.40. Vamos a utilizar uno de los teoremas que nos brindan la información para despejar esta interrogante, donde p va a ser igual a menor o igual a x, x menor o igual a b, donde la acumulada de b menos la acumulada de a. Esto va a ser, así se sustituye la información donde x va a ser menor o igual 12 menor o igual a x, x menor o igual a 16. Sustituimos la probabilidad de que x menor o igual a 16 menos la probabilidad de que x menor o igual a 11. En la fórmula de Bernoulli sustituimos x igual a 16, n igual a 30, 0.60, p igual a 0.60 menos la 11.11 igual n igual a 30 y p igual a 0.60. ¿Por qué 0.60? Porque estamos buscando los datos erróneos y la interrogante nos brinda esa probabilidad, que era el 0.60, que entregaban las hojas con datos erróneos. Esto va a ser igual a la acumulada, que nos vamos a las tablas de distribución binomial, donde buscamos el dato y nos brinda que 0.2855 menos 0.0083 nos va a dar la probabilidad de 0.2772. Esto nos dice que la probabilidad de que entre 12 y 16 hojas de vida contengan datos erróneos en la información es de 0.2772. Compañeros, ahorita vamos a hablar sobre la distribución puntual de Poisson. El enunciado indica: el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Dos Pinos en promedio recibe 10 currículos vitae por día. Determine cuál es la probabilidad
de que reciban 15 currículos vitae en 2 días. Tenemos la fórmula de Poisson, que sería E menos N nu elevado a la X sobre XI. Tenemos las características que tenemos que lambda es 10, X es 15 y nu es 20. La fórmula quedaría de la siguiente manera, aplicada en números. P de X es igual a P de X igual a 15 igual a Poisson. Colocamos en la calculadora 20 elevado a la 15 elevado a la menos 20 sobre 15i. Que sería, el resultado es 0.05164. Y la respuesta quedaría de la siguiente manera, que la probabilidad de que recursos humanos de la empresa Dos Pinos reciban 15 currículos vitae en 2 días es de 0.05164. Por acá tenemos el segundo ejemplo. El enunciado es el mismo. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa Dos Pinos en un promedio recibe 10 currículos vitae por día. Determine cuál es la probabilidad de que recibir dos currículos vitae en un día dado. Tenemos la fórmula de Poisson, que sería E elevado a la menos 1 nu sobre X, nu elevado a la X sobre XI. Tenemos a lambda con un 10 y a X con un 2. Sería P2 es igual a P de X igual a 2. Poisson sería 2 a la 2, 10. 10 elevado a la 2, E a la menos 10 sobre 2i. ¿Qué resultado sería 2.2699? Entonces la respuesta sería la probabilidad de que recursos humanos de la empresa Dos Pinos reciba 2 currículum vitae en un día dado es de 2.2699. Ahora bien, vamos a hablar sobre la distribución de Poisson acumulada. Tenemos el enunciado que nos indica que el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Dos Pinos en promedio recibe 10 currículum vitae por día. ¿Cuál es la probabilidad de que reciba al menos 3 currículum vitae en 5 días? Tenemos P de X mayor a 3, que eso sería 1 menos F, que sería 2. 1 menos 3 es 2. Luego tenemos 1 menos Poisson, que es 2, 1 y 1.5, disculpen. Y tenemos P es igual a 1 menos, buscamos el 1.5 en la tabla de Poisson en la parte superior, y en la parte horizontal buscamos el 2, que sería el resultado de eso sería 0.8080. Hacemos la resta y Poisson nos da 0.1912. Las características que tenemos es que lambda es 1.5 y X es 3. Entonces la probabilidad de que la empresa de Dos Pinos de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Humanos de Dos Pinos reciba al menos 3 currículos vitae en 5 días es de 0.1912. Y por último tenemos el último ejemplo, que sería que el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Dos Pinos en un promedio recibe 10 currículos vitae por día. Determine cuál es la probabilidad que reciba cuando más un currículum vitae en 15 días. Tenemos que P de X es menor o igual a 1. Poisson sería 1 y 3. Entonces buscamos en la tabla el número lambda sería 3 y X sería 1. Buscamos en la tabla y nos da Poisson 0.1991, por lo que la respuesta sería la probabilidad de que Recursos Humanos de la empresa Dos Pinos reciba cuando más un currículo en 15 días es de 0.1991. El punto 4 de la distribución normal estándar. Entonces, el ejemplo nos indica los resultados que obtuvo el Departamento de Recursos Humanos al realizar evaluaciones de desempeño al Departamento de Operaciones de Producción en una empresa muestran una distribución normal con una media de 50 y una varianza de 100. Determine
qué porcentaje de empleados a los cuales se le aplicó la evaluación de desempeño obtuvieron resultados comprometidos entre 70 y 90. Bueno, características importantes que debemos de considerar dentro del ejemplo sería que la variable X es 70 y 90, que la media es 50, que la varianza es 100 y la desviación estándar, que básicamente es sacarle raíz cuadrada a 100, donde tenemos el resultado de 10. Después, entonces comenzamos aquí. P es igual a 70, menor e igual a X, y X es menor e igual a 90. Después vamos a utilizar esta fórmula, que es ir sustituyendo básicamente. Entonces, dijimos que la variable X era 70, entonces aquí está 70 menos la media, que es 50, y la desviación estándar, que sería 10. Entonces este resultado menos e igual a Z, Z menos e igual a este resultado 90, que sería la variable X, menos la media, que sería 50, dividido entre 10, que es la desviación estándar. Después de realizar esta operación separada, tenemos que es 2,0000 menor e igual a Z, y Z menor e igual al resultado de hacer esta operación, el cual sería 4 igual a 0,000. Después, aquí, el dato mayor debe de ir de primero y el dato menor tiene que ir de segundo. Entonces, como que se cambian nada más y se resta. Entonces, quedaría así: P de probabilidad, Z menor e igual a 4,00. Entonces el que está aquí pasa a ser de primero y está restando. Después tenemos otra vez la P de probabilidad, Z menor e igual a 2,00. Esto se debe buscar en la tabla, pero ahorita no tengo la tabla a mano. Estos son los resultados que dio. Entonces, para buscar en la tabla, se identifica que el 4,0 sería Z y el 0 sería la P. Igual en este caso, 2,0 es Z y el 0 es P. Después, ya que pudimos obtener los números de la tabla, se hace la resta, el cual nos dio como resultado 0,02272. Después, la distribución de los empleados a los cuales se les aplicó la evaluación de desempeño, obtuvieron resultados comprometidos entre 70 y 90, es decir, 0,02276, que en porcentaje eso sería 2,272. Mal con aproximación
a binomial. Entonces, el ejemplo nos dice, un estudio realizado en una empresa reveló que hay una probabilidad de que el 0,60 de la duración de las entrevistas disminuya en menos de una hora si se lleva a cabo de manera continua. Ahora queremos determinar la probabilidad de que 70 entrevistas realizadas al azar menos de 45 experimenten una disminución en su duración en menos de una hora. Entonces, datos importantes. Dice que hay una probabilidad de 0,60, aparte de que disminuyó en menos de una hora. Y también queremos determinar la probabilidad de que 70 entrevistas realizadas al azar menos de 45 experimenten disminución. Entonces, aquí tenemos que n sería 70. Entonces, n 70. La media se saca, bueno, primero sería más bien como P, donde dice que es 0,60. Y aquí lo tenemos, de 0,60. Y para sacar la Q es el restante que le hace falta para 100. En este caso sería 0,40. Después, para obtener la media, tenemos que multiplicar n, o sea 70, por p, 0,60. Y eso nos da 42, lo cual es la media. Después, también tenemos que sacar n por q. Entonces sería 70 por 40. Estos datos deben ser mayor que 3, porque si no, no va a ser una distribución binomial apropiada. Después, para sacar la varianza sería n 70 por p 0,60 por q, que sería 0,40. Entonces, eso nos da como resultado 16,8. Y básicamente para sacar la desviación estándar es meter ese resultado en raíz cuadrada. Y esto nos da como resultado de la desviación estándar 4,0987. Vamos a estar trabajando con esta fórmula. Entonces, la primera, en la cual se va a utilizar es x menor igual a variable. Entonces, en este caso tenemos que la probabilidad de que x sea menor o igual a 45. Entonces, después tenemos esta otra fórmula, donde dice que p de probabilidad, entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a 45, y por fórmula hay que restarle 0,5 para este caso, ¿verdad? Entonces, le restamos 0,5, 45 menos 0,05, y la probabilidad de que x sea igual de la resta sería 44,5. Luego, tenemos que utilizar esta fórmula que está por acá, donde nos dice que z es menor que 44,45, que sería esta variable x, menos la media, que sería 42, dividido entre 4, 0,987, el cual es la desviación estándar. Y esto nos da como resultado z menor que 0,60. Esto igual se busca en la tabla, donde 0,6 sería z y 0 sería
la probabilidad. Y ya buscando esa tabla, tenemos que el resultado sería 0,72575. Entonces, la interpretación sería la probabilidad de que 70 entrevistas realizadas al azar, menos de 45 experimenten una disminución en su duración y menos de una hora. Es del 0,72575. Ejemplo más de distribución normal con aproximación a binomial. Entonces el ejemplo nos habla: uno de cada 3 puestos de la empresa de McDonald's es requisito que cumplan con el curso de manipulación de alimentos. Si se eligen al azar 90 candidatos para el puesto de cocinero, donde es requisito que cumplan con el curso de manipulación de alimentos, determina cuál es la probabilidad de que por lo menos 50 cumplan con el requisito. Entonces, la pregunta clave es que nos está preguntando que por lo menos 50 cumplan con el requisito. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando, y datos en consideración es que N es 90 candidatos. También nos dice que P es 1/3. Y luego tenemos que Q sería 2/3. Ok. ¿Y por qué P es 1/3? Porque nos dice 1 de cada 3 puestos. Q, porque es lo que le hace falta para llegar a 100. Después tenemos que la media se saca de multiplicar N, que sería 90, por P, que sería 1/3. Y eso nos da como resultado de la media 30. Después tenemos que sacar N por Q. Entonces, N90 por Q, 2/3 40. Entonces, estos datos tienen que ser mayor a 3. Y si son mayor a 5, pues perfecto. Porque si no, no cumple con los requisitos para hacer el ejercicio. También tenemos que, para sacar la varianza, tenemos que multiplicar N, que sería 90, por P, que sería 1/3, por Q, que sería 2/3. Y esto multiplicando nos da como resultado de la varianza 20. Después, para sacar la desviación estándar, es básicamente sacarle raíz cuadrada a 20. Súper fácil. Y entonces, eso nos da como resultado 4,4721. Ya después vamos a desarrollar aquí el ejemplo, donde primeramente vamos a estar utilizando esta fórmula que nos dice que la probabilidad de X es menor que la variable 50, donde 50 es lo que nos está pidiendo el problema. Dice que la probabilidad de que por lo menos 50 cumplan con el requisito. Y después vamos a utilizar esa otra parte de la fórmula, donde dice que la probabilidad de X sea mayor que 50 más 0,5. Entonces, pues esto, el 0,5 es de la fórmula. Y eso nos da como resultado probabilidad de X mayor que 50,05. Luego vamos a utilizar esta fórmula, donde nos dice que tenemos que
a la variable x restarle la media y dividirlo entre la desviación. Entonces, en este caso sería z mayor que 50,05, que 50,05 es esta variable, menos 30, que es la media, dividido entre la desviación estándar, que sería 4,4721. Al hacer esta operación, obtenemos que la probabilidad de que z sea mayor que 0,11. Pero hay que recordar que z nunca puede ser mayor. Z siempre tiene que ser menor. Entonces, tenemos que restarle. Entonces, en este caso sería 1 menos probabilidad. Entonces, ya aquí nos queda que z es menor que 0,11. Y ya le restamos 1 menos, buscando esa en la tabla, que donde 0,1 sería z y 1 sería la probabilidad. Obtenemos que 0,54380. Al realizar esta operación, obtenemos como resultado 0,4562. Y ya por último, la interpretación de este ejercicio nos quedaría la probabilidad de que por lo menos 50 candidatos cumplan con el requisito para el puesto es del 0,4562. Muchas gracias por su atención.